tema de la hipertensión arterial resistente es un problema clínico importante de pacientes que, pese a la administración de 3 o más drogas hipotensoras, no responden al tratamiento. Y de ahí surgió la posibilidad de agregar al tratamiento una denervación de la arteria renal, que se suponía, y de hecho hay algunos resultados positivos, que puede controlar a estos enfermos así llamados resistentes. Entiendo, el doctor Jorge Jalil, que es experto en la materia, podrá corregirnos, pero entiendo que esto afecta más o menos al 5 o 10% de la población de hipertensos, depende del país en que se analice. Y entonces este protocolo que él va a discutir, que se llama el Simplicity, va a arrojarnos alguna luz al respecto. Doctor Jalil. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Escobar, y al capítulo chileno del American College por dar la oportunidad para compartir estas novedades que afectan a gran parte de nuestros pacientes. El estudio que voy a discutir es un estudio en el contexto de lo que se llama la hipertensión arterial refractaria, que ya mencionó el doctor Escobar, que se denomina a pacientes que permanecen hipertensos estando con por lo menos más de 3 fármacos antihipertensivos en las dosis plenas, en combinaciones apropiadas y siempre incluyendo un diurético y en algunas guías también algún inhibidor del receptor de aldosterona. La prevalencia es entre un 5 a un 30%, se aceptan valores de alrededor del 10% según los distintos autores e investigaciones. El tema de la hiperactividad simpática renal viene siendo un tema importante en la hipertensión arterial y estos son datos que muestran lo que se llama la producción o spillover de noradrenalina en sujetos normales, en hipertensos esenciales, en que está aumentado. Y si esto se compara con pacientes resistentes, aunque son números pequeños, están aumentados en relación a los hipertensos esenciales. Por otro lado, este aumento de la producción de noradrenalina a nivel renal está dada fundamentalmente por la inervación simpática renal, que es bastante compleja, viene de la médula, de la región torácica 10 a la lumbar 2, y estos nervios se arborizan y fundamentalmente sus terminaciones están en la parte externa, lo que se llama la adventicia arterial, como se ve en esta figura. Estudios, por lo tanto, de simpatectomía son bastante antiguos y la primera demostración de denervación por un medio endovascular fue el año 2009 y fue bastante notable la disminución de la presión arterial. Posteriormente hay varios estudios, fundamentalmente los estudios Simplicity 1 y 2, que muestran una disminución de la presión arterial significativa. Sin embargo, son estudios que no están controlados con una rama donde no se haya, digamos, con el pseudo procedimiento, lo que se llama CHAM. Estos estudios mostraron disminuciones significativas de la presión arterial. Y por ejemplo, el Simplicity 2 a los 3 años mostraba una disminución de la presión sistólica de 32 milímetros en aquellos pacientes. Son estudios no controlados con procedimiento ficticio. En ese sentido, estábamos esperando este estudio que se diseñó, es un estudio, el estudio Simplicity 3, en que pacientes hipertensos resistentes definidos como con 3 o más fármacos con presión sistólica en la consulta de 160 o más, ¿ya? Sin cambios en las 2 últimas semanas y sin cambios planificados para los próximos 6 meses, ¿ya? Después de 2 semanas también se cuantificó esto, se le hizo una monitoría de Holter de presión y si tenían una presión sistólica promedio en 24 horas de sobre 135 y se documentaba adherencia, eran
invitados a participar y los pacientes eran randomizados ya después de una angiografía renal ya a el procedimiento de denervación renal o al procedimiento a la pseudointervención que involucraba, por supuesto, una intervención endovascular, pero no se hacía la radiofrecuencia. Este estudio tuvo la particularidad de que hubo una observación muy detallada y ciega, por lo demás, de que no hubiera cambios en los medicamentos durante este periodo de observación y estaban ciegos respecto a la condición de los sujetos ya fuera en el grupo de denervación renal o en el grupo en que se había hecho el cateterismo pero no se había hecho denervación, el grupo sham o pseudoprocedimiento. Cada 2 semanas se hacía confirmación de las cifras de presión y la primera evaluación contemplada a los 6 meses. Por lo tanto, si uno resume, este es un estudio en pacientes hipertensos resistentes, es un estudio donde también se hace un holter de presión antes de entrada, un estudio que involucró un gran número de pacientes ciego con una relación 2:1 entre sujetos que fueron ablacionados versus los sujetos con el pseudoprocedimiento. Básicamente estas son las características de los pacientes, son pacientes de 57 años en ambos grupos, índice de masa corporal 34, es bastante, la mayoría una población blanca, alrededor de un 75%, y en estos pacientes básicamente insuficiencia renal habían cerca del 10% en ambos grupos. Los fármacos con que estaban en promedio ambos grupos eran 5 fármacos antes de entrar al tratamiento, más o menos un 50% con inhibidor de enzima convertidora y un 50% con antagonista del receptor de angiotensina 2, un gran porcentaje de ellos con las máximas dosis toleradas, 1 de cada 4 o 5 pacientes con inhibidores de aldosterona, eplerenona o espironolactona, ¿ya? Y diuréticos en un porcentaje, prácticamente todos los pacientes estaban con diuréticos. De manera que este es el perfil desde el punto de vista farmacoterapéutico de estos pacientes a nivel basal. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados principales de este estudio sobre el cual existían grandes expectativas, dados los precedentes con los estudios 1 y 2? Bueno, en el grupo ablacionado, grupo de denervación, la presión bajó 14 milímetros de mercurio, fue significativa a los 6 meses, estamos hablando del endpoint primario, que es presión arterial sistólica en la consulta. En el grupo de la pseudointervención, esto fue de 12 milímetros de mercurio, también fue significativo, y la diferencia de cifras de presión en ambos grupos fue de alrededor de 2 milímetros de mercurio, y esto no fue significativo en el endpoint primario. El endpoint secundario, que fue la presión ambulatoria sistólica en 24 horas, bajó aproximadamente 7 milímetros en el grupo con denervación y aproximadamente 5 milímetros en el grupo sin denervación, prácticamente 2 milímetros de mercurio que no fueron estadísticamente significativos. De manera que no hubo una diferencia entre ambos grupos y esto llamó mucho la atención en el grupo que recibió la ablación versus el grupo con el pseudoprocedimiento. Hubo sí un efecto en los pacientes más hipertensos con presiones iniciales de sobre 84, el impacto en la reducción de la presión es mayor que en aquellos con presiones menores. De manera que el impacto estuvo y se observó en este estudio, ahora es similar para los grupos con y sin ablación. De las cosas importantes es que fue un procedimiento bastante seguro, tanto como se había observado, con una tasa de complicaciones mayores de 1,4% en los pacientes denervados, y no hubo diferencias significativas en eventos como infartos, sangramientos, accidentes vasculares, etcétera, etcétera. O sea, los riesgos observados fueron bastante bajos.
Las conclusiones de los autores, básicamente que en este estudio grande, la denervación con catéter de radiofrecuencia de las arterias renales no tuvo un efecto significativo en la presión después de 6 meses en pacientes con hipertensión arterial resistente. Esto contradice los resultados de estudios más pequeños que no incluyeron controles con pseudointervención, lo que se llama sham. Esto ha motivado una serie de análisis, una serie de reflexiones al respecto, y yo quiero traer algunas de ellas interesantes. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó con este estudio? Bueno, hay muchas explicaciones. Una tiene que ver con la heterogeneidad de los centros. Fueron 82 centros, 140 digamos, operadores. Más o menos 120 hicieron un estudio solamente, de manera que hay una variabilidad no menor en la gente que hizo el procedimiento. Otra cosa es que no se sabe exactamente qué es lo que se hizo cuando se dijo se hizo ablación por radiofrecuencia, porque es bastante dependiente de los radiooperadores. Los estudios precedentes fueron hechos fundamentalmente en 1 o 2 centros por gente con mucha expertise, si bien no eran controlados. Aquí, por ejemplo, están los porcentajes de denervación renal en relación a la reducción de la producción de noradrenalina renal, el spillover, y uno ve una variabilidad bastante importante. Y esto también fue comentado en el ACC. El doctor Michael Weber, un hipertensólogo muy conocido, un análisis que hace es que dice que esto funciona. La evidencia para la disminución en la presión arterial, hay evidencias también en la frecuencia cardíaca, y a pesar que no en este estudio, pero también de la masa ventricular izquierda, es segura. Esto lo demostró el Simplicity 3. Y esto yo creo que es lo más importante, que hay una heterogeneidad muy importante en los resultados. Algunos pacientes andan muy bien, fundamentalmente aquellos más severamente hipertensos, otros tienen muy pequeños efectos y otros no tienen efecto. Esta heterogeneidad puede ser explicada por una variabilidad en la curva de aprendizaje, por los tipos de catéteres. Ahora, este catéter es el mismo catéter que se usó en los estudios Simplicity 1 y 2, donde se observó un éxito importante. Una variabilidad en la anatomía de las arterias renales y por lo tanto en los nervios renales, y también una dependencia variable de los mecanismos de actividad simpática en la hipertensión arterial. Pero una de las cosas más importantes es la dificultad en evaluar si lo que estamos haciendo es lo que pretendemos que estamos haciendo. Estamos denervando cuando decimos que estamos denervando, y esto tiene que ver con el procedimiento, el aprendizaje y la anatomía renal. Algunas conclusiones con respecto a los pacientes con hipertensión arterial refractaria, de un punto de vista más general y contextualizado, es que primero en un paciente hipertenso refractario hay que hacer un diagnóstico diferencial, cuál es la causa que está produciendo esta refractariedad al tratamiento, establecer este mecanismo. Es una apnea del sueño, hay drogas asociadas, hay una insuficiencia renal que no estamos detectando, hay un hiperaldosteronismo que se nos está pasando. Por lo tanto, hay que buscar una hipertensión arterial secundaria. En segundo lugar, hay que usar combinaciones racionales en dosis eficaces. Hay un protocolo francés que nosotros que en vez de usar como definición 3 o más fármacos, usa 4 o más fármacos para acceder a estos pacientes a este procedimiento. Considerar el uso adicional de inhibidores de aldosterona, espironolactona en nuestra realidad, y considerar juiciosamente nuevas opciones terapéuticas, dentro de las cuales este estudio por ahora nos hace esperar en otro tipo de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jalil. Usted en su práctica clínica habitual y se enfrenta a este problema de la hipertensión descartada, las causas que se mencionaron recién que pudieran estar produciendo la refractariedad, ¿tú indicas la denervación renal?
Nosotros empezamos entusiastas, pero también muy cautelosos, y adquirimos al protocolo de la Sociedad Francesa de Hipertensión, un multidisciplinario entre hipertensólogos, radiólogos, cardiólogos, que tomaba como criterio 4 fármacos, y en estos pacientes, además ser evaluados previamente por 2 personas independientes del tratante, de manera que en ese tipo de pacientes hemos considerado y existe alguna experiencia, pero hemos sido muy cautelosos con su utilización, y actualmente más a la luz de estos resultados del mes pasado. Mira, y cuando se hace este procedimiento, ¿no se toma una muestra de la vena renal para medir la concentración de norepinefrina antes y después? ¿Se ha hecho eso? Supongo yo que sí. Sí, existen estudios que son un poco más complejos, porque es medir concentración en arteria y vena y medir los flujos para poder calcular lo que se llama el spillover. Y eso han demostrado, de hecho el primer paciente, que fue el paciente más llamativo, bajó la presión arterial de alrededor de 170 a 120, el paciente Schleicher, el año 2009, mostró una disminución del spillover renal. Eso no se hace en la práctica habitual. La verdad de las cosas es que nosotros tenemos una experiencia limitada, pequeña, con algunos pacientes en los cuales se han tomado muestras, pero no tengo un análisis de su comportamiento. Bien, muchas gracias, doctor Jalil, por su presentación.